Video 18 del curso de PHP y MySQL. En esta sección vamos a desarrollar un formulario, vamos a validar dicho formulario, vamos a usar lo que son funciones de JavaScript y de expresiones regulares. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro ejemplo, acá estamos aquí a nuestro video 18, como ustedes ven. Entonces aquí tenemos un formulario, el cual aquí se coloca el nombre, el teléfono, el email, seleccionamos el país y luego enviamos. Aquí, por ejemplo, en nombre solamente acepta letras, en teléfono acepta solamente números, el email solamente acepta un formato de correo y luego enviamos. Entonces, y los campos no deben estar vacíos. Entonces es una validación que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros colocamos en el primer campo un números en vez de letra y enviamos, entonces dice aquí un mensaje, ingrese solo letra en el nombre. Entonces, por ejemplo, colocamos letra, colocamos Daniel, luego tratamos de enviar y luego dice, por favor, ingrese su teléfono. Entonces colocamos un teléfono y colocamos, por ejemplo, si colocamos una letra y enviamos, dice, por favor, ingrese solo números para el teléfono. Entonces colocamos números, colocamos 8, por ejemplo, para 8, enviamos y dice, por favor, ingrese su email. Entonces si colocamos este formato de email y enviamos, dice, por favor, ingrese una dirección válida de correo. Entonces colocamos aquí Daniel, colocamos @gmail.com, acá colocamos arroba, luego enviamos y dice, por favor, indique su país. Acá indicamos, colocamos Francia, por ejemplo, pero si aquí lo colocamos en campo vacío en el correo y enviamos, entonces por favor ingrese su email. Entonces colocamos el correo, colocamos daniel@gmail.com y luego enviamos y finalmente se envía. Entonces aquí se envía el nombre, el teléfono, el correo y el país. Entonces básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer la validación de un formulario usando las funciones de JavaScript y usando expresiones regulares. Ahora nosotros nos vamos aquí a Sublime Text y bueno, aquí tenemos unos archivos y tenemos una carpeta JS. Dentro de la carpeta JS tenemos al archivo funciones JS que tenemos acá y aquí tenemos tres funciones, el cual vamos a validar unas expresiones regulares. Entonces aquí en esta función dice valida correo. Entonces en ese valida correo nosotros tenemos aquí una condicional de que se tiene que validar este formato de correo como tal. En caso contrario, entonces sería falso. Si es correcto, entonces retorno un true. En caso contrario, retorno un false. Aquí esta función de número valida solamente número, el cual tiene un parámetro número. Y aquí tenemos una condicional. Y aquí decimos, aquí esto es una expresión regular, el cual ustedes pueden conseguir por internet porque esto es un poco engorroso, que hay que estudiar bien qué tipo de validación quieran. Aquí básicamente lo que quiere decir es que si no se cumple la validación de número, entonces se retorna un false. En caso contrario sería un true. Entonces aquí básicamente lo que quiere decir es eso, esta parte, que tiene que validarse un número. Pero que si esta validación no es la de un número, entonces sería un false. En caso contrario sería un true. Aquí en la siguiente función valida una cadena de texto. Aquí tenemos un parámetro texto y aquí tenemos una condicional, que quiere decir que si no se cumple esta parte, retorna un false. En caso contrario sería un true. Entonces aquí estamos colocando una variable aquí donde aparecen unos números. Entonces quiere decir que si se cumple esta parte, si esto son números, entonces retorna un false. ¿Por qué? Porque estamos validando es cadena de texto. Sabemos que aquí esto es un archivo de funciones JS que son funciones de JavaScript. Una cosa es funciones de JavaScript, otra cosa es funciones de PHP. Entonces es muy importante recalcar eso. Ahora tenemos aquí un archivo index.php que es la parte del formulario, el cual tenemos acá como nuestro ejemplo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros básicamente, bueno, primeramente tenemos la parte de HTML. Nosotros creamos aquí nuestro formulario, primero que todo. Aquí tenemos un formulario de nameform. Tenemos un action el cual se envía una vez que se envía el formulario, se envía a este archivo que es recibe.php y se envía por el método post. Entonces los campos que tenemos es el campo nombre, el campo teléfono, correo. Cada uno de ellos tiene sus name, que es el name nombre, name teléfono, name correo. Y tenemos un select de varios países. Entonces seleccionamos el país. Y el name del select es país. Entonces eso es muy importante.
Entonces aquí el input de enviar, aquí tenemos, llamamos un evento y tenemos una función que se llama validar formulario. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos un evento, un clic, que quiere decir que cuando damos clic al botón enviar, estamos ejecutando este evento, un clic, y estamos llamando esta función validar formulario. Entonces es muy importante. Entonces, llamamos a esa función validar formulario. Esa función validar formulario es la que vamos a crear acá. Entonces, como primero que nada, nosotros vamos a crear esta parte de script, language JavaScript, type text JavaScript, y luego cerramos aquí al final. Luego, una vez que coloquemos aquí la etiqueta script y que luego lo cerramos aquí abajo, entonces nosotros vamos a colocar aquí la función validar formulario. Entonces es muy importante eso. Luego abrimos acá con unas llaves. Aquí abre la primera llave de la función validar formulario y luego cerramos aquí al final. Es muy importante eso. Aquí lo cerramos. Y nosotros llamamos ahora la librería de las funciones JS, el cual estamos llamando acá las funciones de validar correo, validar número y validar cadena, el cual son las expresiones regulares. Las expresiones regulares son estas que tenemos acá. Esta que está acá, esta otra expresión regular y esta otra expresión regular que tenemos. Entonces esas funciones nosotros la estamos llamando para validar aquí el correo, validar que es un número, y aquí quise validar una cadena. Entonces, dependiendo del caso, nosotros la vamos a llamar. Luego regresamos aquí en index.php y nosotros colocamos este script. Entonces, la colocamos script, abrimos la etiqueta y cerramos acá. Colocamos el language JavaScript, que es tipo test JavaScript. Llamamos aquí la fuente. Colocamos JS, funciones JS. ¿Y cuál sería la carpeta JS y el archivo funciones JS? De esa manera estamos llamando las funciones para las expresiones regulares para validar. Luego aquí abrimos la etiqueta acá de script y colocamos aquí la función validar formulario. Entonces aquí primero que nada colocamos la variable formulario. Entonces colocamos igual document.form. Luego vamos a hacer la primera condicional. Entonces colocamos que un if, colocamos formulario. Este formulario viene de esta variable formulario para evitar copiar document.form. Entonces colocamos aquí formulario, punto nombre, que es el name del campo nombre, punto de value. Entonces igual a 0. Esto quiere decir que si no colocamos nada en ese campo nombre, entonces nos va a aparecer un alert que dice por favor ingrese su nombre. Luego colocamos aquí formulario, punto nombre, que es el name, punto de value, igual a vacío, punto y coma. Luego formulario, punto nombre, que es el name del campo, punto focus, quiere decir que me lo enfoca. Y retorna un false, quiere decir que no se va a ejecutar. Entonces lo retorna un false. Y aquí me lo enfoca, o sea que si es vacío, entonces me aparece el mensaje. Luego aquí me aparece el value vacío, obviamente. Y luego aquí este focus lo que indica es que me lo va a enfocar en ese campo. Entonces eso es lo que quiere decir. Luego aquí, una vez coloco otra condicional, otra validación de que sea cadena. Entonces aquí coloco básicamente formulario.nombre.value y aquí coloco la función valida cadena, el cual lo estoy llamando de aquí de funciones. Aquí esta parte valida cadena y aquí tiene un parámetro texto. Entonces ese parámetro texto es el que voy a poner aquí adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que es lo que yo estoy ingresando en el campo. Entonces se colocaría formulario, punto nombre, que es el name del campo nombre, punto value, y yo digo que si esto es falso, entonces me va a aparecer un mensaje de alerta que dice ingresar solo letra en el campo nombre. Entonces coloco aquí formulario, nombre, punto value, coloco aquí esta parte, el cual me lo enfoca al campo y retorno un false, quiere decir que no se va a ejecutar como tal. Entonces aquí este es un acento, esto es para colocar acentos, esta parte que ustedes ven, este slash U00F3 sería el acento O. Esto es para colocar acento en JavaScript. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿De dónde sale esa letra? Bueno, yo me voy acá, esto es una parte que yo se lo voy a compartir a ustedes para que ustedes vean. Entonces aquí dice cadena de escape, cómo poner tildes en JavaScript en los alertas. Entonces, a veces en los alertas nos aparece de esta manera, de esta forma rara. Entonces para colocar los acentos, básicamente tenemos una tablita acá con unas letras y unos números y nosotros colocamos el formato, el siguiente, colocamos un slash, un U, doble cero y luego
la letra. Ya sería de 2, de 3, dependiendo de que sea el caso. Entonces aquí aparece de 7, de 8, de 9. Básicamente colocan estas letras que se indican acá dependiendo del acento que ustedes necesiten. Pero antes ustedes colocan aquí un slash, una U, doble cero y luego aquí la letra, F3 en este caso. Entonces sencillo. Luego continuamos, aquí validamos el teléfono, que si es vacío, entonces aquí nos aparecerá un mensaje de alerta, por favor ingrese su teléfono. Aquí colocamos el name del teléfono, que es teléfono, y básicamente es parecido a lo que hicimos en la parte para validar el nombre. Entonces aquí lo que indica que si es vacío, entonces aparecerá un mensaje de teléfono, luego me lo enfoca en ese campo y no se ejecuta, aparece un return false. Entonces aquí nuevamente hay una validación del mismo campo teléfono, pero que sea número. Entonces aquí básicamente, si no me coloca un número, entonces me aparece un mensaje de alerta que ingrese solamente números para el teléfono. Entonces luego aquí me lo va a enfocar en el campo y no se ejecutaría. Entonces aquí ahora valido el correo. Entonces si coloco el correo, no coloco nada, que es vacío, entonces me dice por favor ingrese su email y me lo enfoca y no se retorna. Entonces no se ejecuta en ese caso, sería un false. Luego aquí valido nuevamente el correo, que sea el formato correo. Aquí llamaría la función valida correo de la expresión que tengo aquí, la expresión regular, valida correo. Entonces aquí que si se cumple este formato, entonces sería un true. En caso contrario sería un false. Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo acá. Que si esto es un false, entonces me aparecerá el mensaje de alerta. Luego me lo enfoca. Luego aquí valido el campo país, que si no coloco nada, entonces me aparecerá aquí, por favor indique su país. Luego me lo enfoca y aparece un false, no se ejecutaría. Ahora acá, si todo está bien, entonces coloco el document.form y submit, quiere decir que se ejecuta, que se valida como tal. Luego aquí tengo una función limpiar, pero esta función limpiar lo tengo aquí con un evento onload, quiere decir que me limpio los campos. Entonces coloco document.form.reset, que es la función. Entonces eso es muy importante. Luego aquí document.form.nombre y me lo enfocaría aquí en el campo nombre. Eso quiere decir que cuando refresco la página, entonces lo que hace es resetear los nombres y me lo enfocaría el cursor en el campo nombre, aquí. Entonces eso es muy importante. Entonces básicamente de esa manera nosotros estamos llamando, cuando ya hagamos clic en el botón enviar, estaría llamando aquí la función validar formulario de esta manera, y esa función validar formulario lo tengo acá, el cual aquí abre la llave y cierra acá como tal. Entonces muy importante, esta función limpiar es aparte y solamente se llama acá, ¿lo ven? Cuando se ejecuta aquí el evento onload es cuando se refresca la página. Y bueno, aquí tenemos el archivo recibe, que una vez cuando se envía el formulario, se envía aquí el archivo recibe.php y aquí se imprimiría lo que es los datos del formulario, que es el nombre, teléfono, correo del país. Y si quieres hacer un printr, entonces aquí colocas el printr y obtendría ya los resultados. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. Como ya se lo expliqué, vamos aquí en otro ejemplo, coloco un nombre, por ejemplo Daniel, coloco teléfono, lo coloco el correo daniel@gmail.com, luego selecciono el país y aquí se envía perfectamente. Y entonces si quiero enviar, por ejemplo, hacer un printr, entonces aquí coloco printr y eso es para imprimir, para saber el envío del formulario. Entonces luego aquí refresco la página, luego di continuar y aquí aparece dentro del array el nombre, que es Daniel, el teléfono es este, el correo es este formato, el país es este. Entonces es una forma para imprimir si se envían los datos aquí del formulario. Entonces aquí comentamos aquí la parte del eco. Entonces aquí básicamente imprimimos el nombre, hacemos un salto en línea, imprimimos el teléfono, salto en línea, correo, salto en línea, país, salto en línea. Entonces esto es una forma para validar un formulario que no esté vacío, que sea una cadena, el nombre, el teléfono que no esté vacío, que el teléfono solamente sea número, el correo que no esté vacío, el correo que tiene que tener un formato del correo, el país que no esté vacío, y aquí se envía y aquí se cierra
Aquí cierra la llave de la función validar formulario. Aquí esta parte es importante. Aquí nos vamos a nuestro ejemplo. Aquí si damos enviar, dice ingrese su nombre, está vacío. Aquí si colocamos letra, número, dice ingrese solamente letras. Y eso es básicamente lo que estamos validando. Por favor ingrese su teléfono. Entonces colocamos número, ingrese su email porque está vacío. Entonces colocamos un formato cualquiera. Dice ingrese una dirección de correo válida, que dice que tiene que ser este formato, arroba, gmail o hotmail, lo que sea. Luego enviamos, dice por favor indique su país, porque no seleccionamos nada. Colocamos Rusia y enviar, y aquí se envían los formularios. Entonces básicamente esa es la validación de formulario con JavaScript. Y importante aquí la función de la expresión regular, que se llaman dependiendo del caso, si es para validar un correo, validar un número o validar una cadena de texto.